Miré el sendero sinuoso de Tala, mi mente inundada de recuerdos de mi juventud. Mi papá arrastraba a mi hermana y a mí hasta aquí, al fondo del bosque, para acampar en lugares alejados, donde los únicos sonidos eran los crujidos de los árboles y la vida silvestre deambulando libremente. Tengo recuerdos entrañables de caminar por estos bosques, explorar los arroyos y cascadas, y dormir bajo las estrellas. Ahora estaba trayendo a mi propio hijo aquí, con la esperanza de recrear esos recuerdos y forjar otros nuevos. Al girar hacia el sendero, los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, proyectando largas sombras ominosas. El aire se llenó con el aroma de pino y humedad. Mi hijo estaba emocionado de estar en su primer viaje de boondocking. Charlaba entusiasmado en el asiento del copiloto junto a mí. Su nombre es Andrew, y en ese momento tenía 13 años, a punto de entrar en la escuela secundaria después del verano. Pero a medida que nos adentrábamos más y más en esos bosques, sentí una creciente sensación de inquietud. El sendero era familiar, pero de alguna manera diferente. Y entonces, al doblar una curva, lo vi. Una enorme torre de telefonía celular. Su estructura metálica se alzaba sobre las copas de los árboles como un esqueleto gigante. Sentí una sacudida de sorpresa y casi de ofensa. Este monstruo había sido erigido en mi patio de juegos de la infancia. Miré a mi hijo, que miraba la torre con asombro. «Mira, papá», exclamó. Forcé una sonrisa, tratando de ocultar mi incomodidad. «Sí, amigo, es una estructura impresionante». Continuamos, pasando junto a algunos campistas y vehículos recreativos, pero no podía deshacerme de ese sentimiento de molestia. Esa torre se alzaba sobre nosotros, su presencia perturbando la atmósfera pacífica del bosque. Decidí seguir adelante, buscar un lugar lejos de esa torre para que pudiéramos experimentar el desierto tal como se supone que debe ser. El sendero se volvió más accidentado, los árboles más juntos y las sombras más oscuras. La charla de mi hijo se había apagado, reemplazada por un silencio incómodo. Podía sentir sus ojos en mí, percibiendo mi tensión. Traté de tranquilizarlo con una sonrisa, pero mi mente estaba en ebullición. ¿Qué hacía esa torre aquí? ¿Quién la había erigido y por qué? ¿Qué tipo de personas acamparían tan cerca de semejante monstruosidad? Las preguntas giraban en mi cabeza como un torbellino, llevándome a una serie de preguntas sin salida. Y entonces, de repente, ya estaba superado. La realidad era que mis sentimientos estaban heridos. Ver esa torre fue como una ofensa contra todos los recuerdos que tenía con mi padre y mi abuelo aquí, como si de alguna manera los anulara y me los arrebatara. Simplemente aferré el volante y me adentré más en el bosque, decidido a encontrar un buen lugar para pasar la noche. Mientras avanzábamos por el camino, los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. El aire se volvía espeso con una energía inquietante. Sabía que teníamos que seguir moviéndonos para encontrar un lugar donde la naturaleza salvaje aún fuera salvaje y los recuerdos que crearíamos no fueran empañados por la presencia de esa torre. Así que continuamos adentrándonos más y más en el bosque. Al doblar una curva en el sendero, encontramos un prado pintoresco que se desplegaba ante nosotros. Estaba enclavado en un tranquilo valle. El sol iluminaba la zona, iluminando las colinas onduladas y el bosque circundante. Miré a Andrew. Sus ojos brillaban de emoción y supe que habíamos encontrado el campamento perfecto. Aparqué el camión y ayudé a Andrew a recoger leña antes de montar la tienda de campaña. El silencio era casi palpable, solo roto por el ocasional canto de un pájaro o el crujido de las hojas. Mientras trabajábamos, no podía evitar sentir una sensación de nostalgia que me invadía. Esto era lo que significaba el boondocking, escapar del bullicio y conectarse con la naturaleza, compartiéndolo con la próxima generación. Con el campamento ya montado, decidimos dar una corta caminata para orientarnos. El lecho de un arroyo seco cercano ofrecía un camino natural que serpenteaba a través de las colinas y el bosque. Lo seguimos, nuestros pasos resonando entre los árboles hasta que llegamos a un lago sereno. El agua brillaba con la luz tenue y sentí un repentino golpe de reconocimiento. «Andrew, recuerdo este lago», dije, mi voz apenas un susurro. «Vine aquí con tu abuelo hace tantos años». Los ojos de Andrew se iluminaron. «¿Hay peces ahí, papá?», sonreí. «Muchos, muchos truchas, hijo. Este lago es una joya escondida. No muchas personas saben que está aquí». Mientras escudriñábamos las orillas noté algo extraño.
No había ni un solo pescador a la vista. El lago estaba intacto, primitivo. Andrew entonces preguntó si podía pescar y estuve de acuerdo, pero le dije que tendría que ser mañana. Él asintió, su rostro radiante de emoción. De regreso al campamento, el sol se ocultó bajo el horizonte, bañando el prado con un cálido resplandor naranja. Pasamos la tarde contando historias y viendo las estrellas aparecer una a una. El crepitar del fuego, el olor de los hot dogs y los frijoles llenaban el aire. Andrew charlaba sobre su año escolar, sus ojos brillando con asombro. Yo escuchaba con el corazón lleno de orgullo y nostalgia. Nos acomodamos para la noche. La oscuridad nos envolvía. Me concentré en la paz del momento. Creo que todos sienten esa sensación al acampar, esa sensación de estar desprotegidos, sin escudo, en la oscuridad del desierto, que presta una vulnerabilidad natural. Es probablemente humano sentir ese miedo instintivo en el fondo de nuestro ser cuando miramos hacia la noche. Pronto, sin embargo, nos dijimos buenas noches y nos fuimos a dormir. A medida que me dormía, el sonido de los grillos y el ocasional ulular de un búho me llevaron de vuelta a esa sensación de seguridad. Me quedé dormido y tuve una de las mejores noches de sueño de mi vida. La mañana se deslizó sobre las colinas, bañando de luz cálida nuestro campamento. Revolví las brasas del fuego de la noche anterior, añadiendo leña fresca para avivar las llamas. Andrew salió de la tienda, restregándose el sueño de los ojos, y nos pusimos a hacer el desayuno. El chisporroteo del tocino y el aroma del café recién hecho llenaron el aire rápidamente, y mi estómago rugió en anticipación. Después del desayuno, montamos un campo de tiro improvisado, nuestros objetivos clavados en un árbol a unos 30 metros de distancia. Andrew y yo nos turnábamos para disparar. El arco crujía cada vez que lanzábamos una flecha tras otra. El sonido de las flechas alcanzando el objetivo era muy satisfactorio, y pasamos la mañana perdidos en el ritmo de disparar y recoger las flechas. Este era un nuevo pasatiempo, algo que nunca hice con mi padre. Era genial estar forjando esos nuevos recuerdos con mi hijo. Después nos calzamos las botas de senderismo y nos lanzamos a subir la colina más alta de la zona. La subida en sí fue agotadora, pero la vista desde la cima era impresionante. Nos sentamos en un afloramiento rocoso, nuestras piernas colgando sobre el borde, mirando las colinas onduladas y el bosque abajo. El viento soplaba entre los árboles llevando el dulce aroma de las flores silvestres. Para cuando regresamos al campamento, el sol estaba en lo alto y yo estaba exhausto. Andrew, por otro lado, aún estaba lleno de energía. «Oye, papá, ¿podemos ir a pescar ahora?», preguntó, sus ojos brillando de entusiasmo. Sonreí y me alegré de complacerlo. «Claro, hijo, solo ten cuidado y no te alejes mucho». Le ayudé a reunir su equipo y se dirigió al lago, su caña en una mano y una caja de aparejos colgada sobre su hombro. Lo observé irse, sintiendo una oleada de orgullo y nostalgia. Mi pequeño estaba creciendo, volviéndose cada vez más independiente. Me recordó a mí mismo en cada viaje que hice con mi viejo, esperando el momento adecuado para escabullirme y explorar solo, sentir el peso de convertirme en un hombre. Y tan pronto como Andrew desapareció de la vista, me arrastré dentro de la tienda, mis ojos pesados por el cansancio. Me desplomé en mi saco de dormir sintiendo la suavidad envolviéndome. El sonido de los pájaros cantando y las hojas susurrando me arrullaron en un sueño profundo. Mientras me quedaba dormido, una sensación de inquietud se apoderó de mí rápidamente. El bosque parecía más silencioso de lo habitual, el silencio casi opresivo. Dejé de lado el pensamiento, diciéndome a mí mismo que solo estaba cansado y necesitaba superarlo, pero en el fondo sabía que algo no andaba bien. El desierto estaba lleno de secretos, y tenía la sensación de que estábamos a punto de descubrir uno. Luego, algo me despertó. No estaba seguro de qué era al principio, pero era muy fuerte y muy abrupto, un sonido agudo de algún tipo. Me desperté de un salto, desorientado, sin estar seguro de dónde estaba ni qué hora era. El silencio más allá del nylon de la tienda me dijo que el sol se estaba poniendo, y cuando abrí la puerta descubrí que era correcto. Andrew no se veía por ningún lado y una sensación de pánico se apoderó rápidamente de mí. Traté de calmarme, recordándome a mí mismo que era hábil y capaz. Tenía una linterna, un pequeño botiquín de primeros auxilios, incluso un cuchillo de bolsillo. Podría cuidarse por un par de horas.
Salí de la tienda y comencé a preparar el campamento, partiendo leña, encendiendo el fuego y preparando la cena. A medida que pasaba el tiempo, el bosque se volvió más oscuro, y comencé a preocuparme nuevamente, preocupado por mi hijo. Miré en dirección al lago y escuché ese mismo sonido agudo otra vez, un grito ensordecedor proveniente de la misma dirección, pero un poco más arriba en la colina. Casi parecía el grito de una mujer, pero después de otro chillido, me di cuenta de lo que realmente era. Un puma. Tienen un sonido increíblemente agudo que emiten, y por un momento me petrifiqué. Sabía que Andrew probablemente estaba de camino de regreso. Me di cuenta de que podría confundir el sonido con el de una mujer gritando, tal vez adentrarse en el bosque para ayudar, lo cual podría ser fatal. Agarré mi linterna y mi pistola y comencé a correr hacia el lago, todo mientras escuchaba esos chillidos del puma. Pronto el agua apareció a la vista, justo cuando el último rayo de sol desaparecía, y pude distinguir a Andrew al otro lado, preparándose para adentrarse en el bosque. Del lado de nuestro campamento estaban todos sus equipos de pesca, pero al otro lado del agua solo podía ver su espalda, mirando hacia los árboles, hacia esa ladera buscando cualquier señal de lo que estaba haciendo ese ruido. Lo había atraído hasta el otro lado del lago, y ahora lo estaba llamando hacia la oscuridad, hacia la trampa que ese animal había preparado. Grité para que se detuviera y justo a tiempo también. Luego le dije que volviera a mí. Él dio un salto, se dio la vuelta y comenzó a regresar lentamente. Le llevó un rato, unos buenos 20 minutos, sortear las rocas y la orilla, pero finalmente llegó, intacto gracias a Dios. ¿Qué diablos estabas haciendo?, le pregunté. Andrew admitió que pensaba que esos sonidos eran los de una mujer angustiada, y estoy más allá de aliviado de haber prevenido un error fatal. Le expliqué los peligros de los depredadores en la naturaleza y pasamos la noche escuchando coyotes y búhos, a veces al puma, hasta que ambos nos quedamos dormidos. Andrew no atrapó ningún pez, pero aprendió mucho sobre supervivencia. A la mañana siguiente, el área estaba llena de policías, guardabosques, e incluso algunos guardas de caza y pesca. Hubo un ataque de puma durante la noche, justo dentro del campamento de alguien, donde un hombre fue atacado y su perro fue asesinado. Andrew y yo estábamos asombrados por nuestra buena suerte, y decidimos no tentar a la suerte otra noche. Empacamos el campamento, y con nuestros sentidos aún en alerta, nos dirigimos de regreso a la montaña, agradecidos de haber escapado de las garras del puma. Durante los fines de semana largos y las estaciones adecuadas, mi pasatiempo favorito es el senderismo de larga distancia. Algunas personas lo llaman mochilero, pero a mí me gusta llamarlo conquistar distancias largas y establecidas. Ejemplos de esto serían el Sendero de los Apalaches o el Sendero de Arizona, ambos de los cuales pueden tardar meses en completarse por completo. Estas son caminatas de ensueño para mí, ya que las excursiones que planifico son de entre 32 y 65 kilómetros, y solo toman de 2 a 4 días. Esto se debe a que me gusta caminar solo, prácticamente en la naturaleza profunda, lejos de la civilización. Acampo donde el sendero me deje, luego continúo donde lo dejé por la mañana. Mi historia trata sobre una vez que estaba haciendo una caminata en un área familiar para mí. De hecho, era uno de mis lugares favoritos para una escapada rápida. Es hermoso, escarpado, y la gente se mantiene en las principales atracciones y caminos, por lo que es fácil dejarlos atrás. Conduje hasta el inicio del sendero, estacioné mi camioneta y me aseguré de tener todo empacado. No hay nada peor que salir al sendero, poner algunas horas entre tú y tu vehículo, solo para darte cuenta de que olvidaste fósforos o mi libro de lectura en la guantera. No hay vuelta atrás, solo tengo que arreglármelas con lo que haya olvidado. Después de asegurarme de que todo estaba seguro, me eché la mochila al hombro. El peso se sentía familiar y reconfortante, y partí del inicio del sendero con una sensación de emoción y anticipación. En 2 días terminaría esta sección del sendero. Lo he hecho antes muchas veces. Hay algo especial en este tramo en particular. Tal vez era la promesa de soledad o el desafío del terreno. Sea lo que sea, estaba listo para ello. Las primeras horas pasaron volando en un torbellino de sudor y esfuerzo. Caminé con propósito,
mis botas devorando los kilómetros mientras avanzaba entre los árboles. El sol brillaba sobre mí, calentando mi piel y proyectando sombras moteadas en el suelo a medida que pasaba junto a otros excursionistas, mochileros y excursionistas de un día. Intercambiamos saludos mientras cruzábamos nuestros caminos. El sendero estaba bien marcado, y sabía que no estaba solo por aquí. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la multitud comenzó a disminuir. Me encontré completamente solo en el sendero. Los árboles se juntaban más. El dosel sobre mi cabeza era de un verde vibrante. Escuché el murmullo de un arroyo adelante. Luego seguí el sonido hasta un claro pintoresco. Pescadores salpicaban las orillas, sus líneas lanzadas al agua. Observé por un momento, hipnotizado por las suaves ondas en la superficie. Mientras continuaba, el sendero me llevó cada vez más alto en las montañas. El aire se enfriaba, los árboles se volvían más escasos. Podía sentir el peso de mi mochila clavándose en mis hombros, pero seguí adelante, impulsado por una sensación de determinación. Finalmente, después de horas de ascenso, llegué a una cima y me encontré en un claro impresionante. El sol aún estaba alto en el cielo, bañando la escena frente a mí en un resplandor dorado. Dejé caer mi mochila al suelo, aliviado de estar libre de su carga por un momento, y me tomé un momento para absorberlo todo. El claro en sí era un anfiteatro natural, rodeado de árboles imponentes y un anillo de rocas. Un pequeño arroyo lo atravesaba, su origen y destino desconocidos para mí. Exploré el área, mis botas silenciosas sobre la tierra suave. El aire estaba lleno de un dulce aroma a flores silvestres y sentí una sensación de paz que me invadió. Esta era exactamente la razón por la que hacía estos viajes, como una terapia para mi cuerpo, mente y alma. No había ningún peligro aquí afuera. Una de mis primeras tareas al montar mi campamento fue despejar una sana capa de hiedra venenosa. Llevo un cuchillo como la mayoría de los excursionistas, pero también llevo un machete de buen tamaño atado al exterior de mi mochila. Es útil para ángulos que no puedo alcanzar sin quitarme las correas. Lo usé para despejar la hiedra venenosa y mantener el área libre de posibles erupciones. Mientras volvía a mi mochila, noté algo extraño. Un pedazo de tela atrapado en un arbusto. Me acerqué para investigar, mi mente ya barajando posibilidades. Definitivamente era un pedazo de tela, pero estaba rasgado y deshilachado. Parecía viejo, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Me encogí de hombros, diciéndome que era solo un resto de algún excursionista anterior. Pero mientras montaba mi campamento, no pude sacudirme la sensación de que ahora estaba siendo observado. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lo común, solo árboles, rocas y la tranquilidad del desierto. Recolecté leña, reorganicé las piedras alrededor del fogón y luego monté mi tienda para una sola persona y un tronco para sentarme. Incluso tallé una lanza y probé mi mano en la pesca en el arroyo. Más tarde me acomodé para la noche, mi fuego chisporroteando y crepitando mientras cocinaba mi cena. El cielo comenzaba a oscurecerse sobre mi cabeza y sentí una sensación de satisfacción que me invadió. Este era exactamente el lugar donde quería estar. Pero mientras estaba acostado allí tratando de disfrutar de esa puesta de sol, esa sensación volvió. La sensación de que no estaba solo en este claro. Traté de recordar el último lugar donde vi a alguien, y los únicos que pude recordar fueron los pescadores al pie de la colina, a unos sólidos 3,5 kilómetros de distancia, y bien fuera del sendero. Con esto me refiero a que no había ningún camino real que llevara a alguien directamente hacia mí. Tendrían que seguir el resplandor del fuego, y aún así, eso sería un comportamiento muy extraño para la zona en la que estaba. A medida que la noche comenzaba a caer, me acomodé, tratando de relajarme después de un largo día de caminata. Pero la oscuridad continuó profundizándose y comencé a escuchar un sonido extraño a lo lejos. Al principio pensé que era solo un animal, pero el sonido se hizo más fuerte y persistente. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero a medida que pasaban los minutos, el ruido se hizo más fuerte y más intenso. Sonaba como si alguien estuviera herido o en apuros. Ahora, mis instintos se activaron y supe que necesitaba investigar. Era como un sonido de aleteo. Es realmente difícil de explicar. No estaba seguro si era un excursionista herido o un animal herido, pero algo estaba mal con lo que estaba escuchando. Agarré mi linterna y me adentré en la oscuridad,
mi corazón latiendo con anticipación mientras avanzaba entre los árboles. Tropecé con más evidencia de actividad humana reciente, más tela atrapada en ramas, equipo de senderismo descartado, incluso un fogón reciente. Mi mente seguía corriendo con posibilidades. ¿Alguien estaba herido? ¿Alguien estaba perdido? Comencé a entretener pensamientos aún más oscuros, como si alguien estuviera deshaciéndose de un cuerpo aquí. Empujé a través de un espeso parche de árboles, mi linterna proyectando una sombra inquietante en el suelo, y luego fue cuando lo escuché. El sonido de voces, pánico y urgentes. Rodeé una roca y de repente me encontré cara a cara con una pareja joven, desnuda e intercalada en un abrazo apasionado. Y cuando digo que doblé la esquina y estaban allí, quiero decir que casi los pisé mientras se agitaban. Casi chocó con su carne mientras se balanceaban de un lado a otro. Para dar un paso más, literalmente podía oler el sexo en el aire. Era extraño y honestamente un poco asqueroso. Por un momento todos nos congelamos, nuestras miradas atrapadas en un entendimiento silencioso. Yo era el intruso, el observador no deseado. Me disculpé tratando de retroceder, pero no reaccionaron bien. Ambos entraron en pánico completo, pero no hicieron ningún esfuerzo por vestirse. Lo siento, repetí. Pensé que alguien necesitaba ayuda aquí. Eres un pervertido, ¿cómo nos encontraste aquí, tío?, gritó el chico. ¿Te gusta espiar a la gente?, presionó la chica. Vas a ir a la cárcel. Se levantaron y se acercaron a mí gritando todo tipo de insultos y locuras. No tuve otra opción que seguir retrocediendo tratando de alejarme. Pero mientras lo hacía, mis pasos se hicieron más y más rápidos. Me alegraba tener mis buenas botas puestas y no llevar una mochila pesada en la espalda, ligera y rápida, justo lo que necesitaba hacer. Algo obviamente había hecho clic en esa pareja. Se lanzaron hacia mí, lanzando piedras e insultos mientras me perseguían por el bosque, y lo digo en serio, me estaban arrojando piedras de verdad. Cuando vi esto supe que estaban locos y no podía dejar que se acercaran más. Si estaban dispuestos a lanzar piedras, ¿quién sabía lo que harían si lograban atraparme? Corrí, mi corazón latiendo en mi pecho, mi linterna proyectando sombras salvajes en los árboles. Aún podía sentir su ira y enojo, su desesperación por proteger su secreto. Sabía que estaba en algún tipo de peligro aquí. Mientras tropezaba entre la maleza, casi podía sentir su aliento en mi cuello, sus pasos cada vez más cerca de mí. Estaba completamente solo, vulnerable y completamente a su merced. Sabía que tenía que seguir corriendo sin importar lo que encontrara por delante. Atravesé el bosque a la carrera, mis pies golpeando la tierra mientras intentaba desesperadamente escapar de ellos. Estaban ganando terreno, sus pasos acercándose a mí como si fueran depredadores. Aún podía sentir esa rabia y ese enojo, esa desesperación por atraparme. Era una reacción tan extraña a mi intrusión accidental. Cualquier persona normal se habría sentido avergonzada y habría intentado cubrirse. Me hizo preguntarme qué había descubierto realmente allí. ¿Era la chica menor de edad secuestrada? ¿Quién caminaría kilómetros y kilómetros hasta el medio de la nada solo para tener sexo? Simplemente parecía muy extraño. Continué tropezando en la oscuridad, el haz de mi linterna proyectando estas sombras inquietantes a mi alrededor. Sabía que la linterna era una desventaja, delatando mi posición con cada paso. Necesitaba deshacerme de ella. Di la vuelta alrededor de un enorme tronco y apagué la luz. Simplemente contuve la respiración. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el sonido de mi propia respiración agitada. Aún podía escuchar a la pareja atravesando la maleza, sus pasos cada vez más fuertes con cada momento que pasaba. Eran como animales salvajes impulsados por una furia primitiva. Me presioné contra el árbol, mi corazón latiendo en mi pecho. Casi podía sentir sus ojos sobre mí. Lentamente, la pareja se alejó en dirección a mi campamento, sus cuerpos desnudos desapareciendo en la oscuridad. Solté un suspiro de alivio, mis músculos relajándose un poco. Pero sabía que no podía quedarme aquí por mucho tiempo. Tenía que regresar a mi campamento, recoger mis cosas y largarme de aquí antes de que regresaran. Continué moviéndome sigilosamente en la oscuridad, mis sentidos ahora en alerta máxima. Podía escuchar los gritos distantes de la pareja, sus insultos y amenazas resonando en el bosque. Aún estaban por ahí, aún buscándome, y continuarían haciéndolo durante muchas horas.
Esta fue una experiencia loca y aterradora, una que aún me persigue hasta el día de hoy. Lentamente y en silencio, dejé mi escondite y volví a mi campamento. No había nadie allí, ningún atacante desnudo esperándome entre los arbustos. Guardé mi linterna, agarré mi machete y procedí a empacar todas mis cosas lo más silenciosamente posible con manos temblorosas. Con los ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento, sabía que no podía caminar de regreso al inicio del sendero en la oscuridad, no con esos dos lunáticos sueltos. Tenía que esconderme y esperar al amanecer antes de poder hacer cualquier movimiento. Conseguí asegurar todo y cargarlo en mi espalda una vez más. Luego procedí a adentrarme nuevamente en el bosque, alejándome de los sonidos de esa pareja frenética. Subí la ladera, mis ojos fijos en las rocas arriba, y me acurruqué en una pequeña grieta, mi corazón latiendo en mi pecho. Aún podía escuchar sus pasos, su respiración entrecortada mientras tropezaban por la oscuridad. Se estaban acercando más, su ira y frustración muy palpables. Supuse que si me atrapaban, intentarían matarme. ¿Por qué más gastarían tanto tiempo y energía persiguiendo a alguien? A medida que avanzaba la noche, los gritos se hicieron más fuertes, sus insultos más viciosos. Estaban sin aliento, aún arañados y magullados, pero no abandonarían la persecución. Aún podía verlos tropezando por la oscuridad, sus cuerpos desnudos apenas iluminados por la tenue luz de la luna. Pasaron por mi escondite más de una vez, de hecho, sus ojos escudriñando las rocas sobre mí. Contuve la respiración, mi corazón se congeló en mi pecho. Estaban tan cerca de encontrarme. Tenía que permanecer oculto, tenía que esperar hasta el amanecer antes de poder hacer cualquier tipo de escape. Afortunadamente sus gritos se hicieron más débiles, sus pasos desapareciendo en la distancia. Solté un suspiro de alivio, mis músculos relajándose un poco. Había sobrevivido la noche, pero no podía quedarme aquí por mucho tiempo. Tenía que salir de aquí, tenía que volver a la civilización antes de que esos dos psicópatas volvieran tras de mí. La mañana fue tranquila, casi al punto que empecé a pensar que tal vez había alucinado todo el encuentro. Recordé el claro que limpié de hiedra venenosa y me pregunté si había otra planta mezclada con ellas, algo que podría hacerme alucinar o algo así, pero no podía imaginar qué podría ser. Bajé la ladera hasta que me encontré con el río principal y me encontré con más pescadores. Saludé con la mano y ellos me devolvieron el saludo, y continué mi camino de regreso a mi camioneta. Nunca volví a ver a esa pareja, y puedo decirte que esa fue la única vez que no terminé un viaje de senderismo. Fue demasiado raro y loco, demasiado aterrador para intentar continuar. Después de eso, estuve atento a los periódicos por cualquier cosa extraña en esa área durante el resto del año, pero nunca vi nada reportado. Tomé unos meses de descanso y planifiqué más viajes en áreas más remotas, y nunca volví a tener una experiencia como esa. Y por eso estoy muy agradecido. A mi esposa y a mí nos encanta el aire libre. Senderismo, mochilero e incluso un poco de kayak en algunas ocasiones, de vez en cuando. El problema es que vivimos en la ciudad, así que no lo hacemos tan a menudo como quisiéramos. Ambos crecimos acampando, pero no viviendo y respirándolo todo el tiempo, simplemente teniendo una comprensión básica de lo necesario para salir adelante. Cuando acampamos, nos gusta hacerlo en esas áreas designadas para acampar, como los KOA que se ven a lo largo de las carreteras, algo similar a eso. Hay un asistente en la entrada, espacios de acampada numerados y generalmente servicios compartidos como baños y contenedores de basura. Está dirigido a personas de ciudad, pero es lo que nos resultaba cómodo. Cuando salí de la carretera principal y tomé el camino de tierra que conducía al campamento, una sensación de nostalgia me invadió. Había estado aquí una vez antes, hace muchos años, con mi familia en un viaje de verano. Tenía muchos recuerdos agradables de caminar por estos bosques, nadar en el lago cercano y asar malvaviscos sobre una fogata. Era genial volver a un lugar donde había estado antes. Mientras avanzábamos por el camino noté que algo estaba raro. La puerta de entrada ya no estaba. La parte establecida del campamento estaba abandonada. La puerta estaba completamente abierta. La caseta de admisión estaba tapiada. Era como una ciudad fantasma, muy ominosa y muy extraña. Aún así seguimos conduciendo.
No había ningún letrero de prohibido el paso ni nada similar. Simplemente parecía que el dinero había dejado de fluir hacia el campamento y había sido abandonado a su suerte. Creo que se llama boondocking. Los edificios estaban cerrados con llave. El área estaba cubierta de hierba y maleza. Un cartel colgaba torcido de un poste, con la palabra Campground en letras descoloridas. Esto era todo. Ya no estaba seguro de querer estar aquí. Como mencioné antes, somos gente de ciudad y acampar por nuestra cuenta nos parecía más aterrador que otra cosa. Aún así, estaba con mi esposa y quería pasar una semana con ella. Shelby levantó una ceja mientras nos deteníamos en el campamento vacío. «Bueno, esto es acogedor», dijo con sarcasmo. Me encogí de hombros. «No está tan mal, todavía podemos aprovecharlo». Y eso fue exactamente lo que hicimos. Montamos nuestra tienda, aseguramos el área y recogimos leña. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido de los pájaros y el susurro de las hojas con el viento. A medida que el sol comenzó a ponerse más tarde esa noche, limpiamos el pozo de fuego y encendimos una fogata. Las llamas chisporroteando y crepitando mientras cocinábamos una cena temprana. Mientras nos sentábamos a comer, no pude sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. Miré alrededor, pero no vi a nadie, ni un alma a la vista. Los árboles parecían elevarse sobre nosotros. Sus ramas crujían ominosamente con la brisa. Traté de apartar esos pensamientos y concentrarme en la paz del momento. No comimos nada especial, solo unos sándwiches BLT y papas fritas. Mientras comíamos, simplemente observábamos cómo se ponía el sol, y me di cuenta de que realmente estaba disfrutando esto. No había perros ladrando, ni moscas zumbando alrededor de la basura, ni niños corriendo y gritando. Pude entender por qué a la gente le gusta acampar libremente, o como se llame. No hubo ni una sola perturbación durante lo que pareció una eternidad. A medida que avanzaba la noche, la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. La fogata proyectando sombras parpadeantes sobre los árboles, haciendo parecer que estábamos rodeados de figuras sombrías. Traté de descartarlo como mera paranoia, pero la sensación persistía. Eventualmente, desapareció, y todas mis preocupaciones y temores parecieron desvanecerse a medida que pasaba el tiempo. No había coyotes rondando, ni señales de osos, ni nada aterrador en absoluto. Para cuando la luna se alzó sobre nosotros, estaba totalmente en paz, casi durmiéndome. Cuando nos acomodamos para la noche, Shelby se acurrucó a mi lado, sus ojos brillaban con la luz del fuego. «Sabes, esto es realmente agradable», susurró. «Solo nosotros dos en el bosque». Sonreí y la abracé. «Sí, es perfecto». Eso nos llevó a una situación más íntima, con caricias y manos exploradoras. Se estaba poniendo muy caliente, como nunca antes. Lo atribuí a la oscura soledad en la que nos encontrábamos y me rendí a nuestros instintos más básicos. Nos divertimos y luego entramos a la tienda. Nos metimos en nuestros sacos de dormir y dijimos buenas noches. Pero mientras me dormía, esa sensación volvió lentamente. La sensación de no estar solo regresó en el momento en que apoyé la cabeza. Estaba seguro de que había algo ahí afuera esperando justo más allá del campamento, observándonos con ojos fríos y calculadores. No tenía ninguna evidencia para respaldar esto, pero en mi mente, el peligro no estaba lejos. Mirando hacia atrás ahora, mis instintos debían estar muy afinados porque resultó que tenía razón. La tranquilidad del bosque nos envolvía, y pronto Shelby estaba roncando a mi lado. El crepitar de las brasas y el canto de los grillos, el suave susurro del viento entre los árboles, creaban una melodía casi tranquilizadora. Mientras yacía allí, dejé que ese mundo natural, junto con los suaves ronquidos de Shelby, me relajaran y me llevaran al mundo de los sueños. Justo cuando cerraba los ojos por última vez, esa paz se rompió por el rugido de un motor arrancando. El sonido atravesó el bosque como un demonio, haciéndonos saltar a ambos. Nos miramos, confundidos, tratando de localizar la fuente del ruido, pero la extensión del bosque hacía casi imposible determinar qué tan lejos estaba realmente el camión. Continuó rugiendo hasta finalmente arrancar y gritar en la naturaleza. Era el sonido más horrendo e industrial que podía imaginar en el momento, y mi corazón latía como una tormenta. Al principio, pensamos que era otro campista teniendo un paseo nocturno, pero a medida que el motor se acercaba, los gritos y aullidos se hicieron más fuertes y nuestra preocupación creció. Shelby entonces hizo una buena pregunta, una que hizo que mi mente volviera a la paranoia.
¿Y si no son solo otros campistas?, susurró. Recordé todas las cosas abandonadas que vimos cuando llegamos. El cartel crujiente, la pintura descolorida, la madera podrida, todos esos edificios cerrados como prisioneros entre los árboles. ¿Podría haber gente ocupando ilegalmente aquí? Parecía un verdadero refugio para personas sin hogar, pero nuevamente no tenía nada que respaldara estas suposiciones. Traté de tranquilizarla, pero mi propia ansiedad seguía creciendo. Estábamos expuestos, vulnerables y aislados. El pánico de Shelby era contagioso, y podía sentir mi corazón acelerándose nuevamente. Sin decir una palabra, me levanté y moví mi camioneta, posicionándola para bloquear la luz del fuego desde el camino. Agarré algunas mantas y las colgué sobre los vidrios, atrapando la luz y reduciendo el resplandor. Shelby me observaba, sus ojos abiertos de par en par con miedo, mientras apagaba las llamas, cuidando de no crear demasiado humo. La oscuridad ahora nos tragaba por completo, y nos acurrucamos juntos esperando ver si alguien llegaría por ese viejo camino al campamento improvisado. Los minutos pasaban, sintiéndose como horas, cada uno extendiéndose en una eternidad. El silencio era opresivo, pesado con anticipación. Apenas respirábamos, nuestros oídos esforzándose por captar cualquier sonido, y entonces lo escuchamos. El rugido de los neumáticos sobre la grava, el crujido de la suspensión y el murmullo de voces. Mi corazón se hundió y el agarre de Shelby en mi brazo se apretó rápidamente. Estábamos atrapados, sin escapatoria. Los faros del camión proyectaban un resplandor fantasmal a través de los árboles, iluminando la oscuridad como un reflector móvil. Y luego el motor rugió tan fuerte que pensé que me haría vibrar los dientes, sumiéndonos en un miedo aún más profundo. Esperamos, congelados, mientras los minutos pasaban, y luego las voces comenzaron de nuevo, más altas esta vez, y mucho más cerca. Aún no podía distinguirlas, pero escuchaba el ritmo de una conversación entre varias personas. El susurro de Shelby apenas era audible. Nos acurrucamos juntos esperando ver qué sucedería. El reflector atravesaba la oscuridad a lo lejos entre los árboles, y luego un par de faros cortaron la penumbra, iluminando el área del campamento abandonado. Un viejo y sucio camión con un reflector montado en la cabina apareció a la vista, iluminando cada campamento uno por uno. Los ocupantes gritaban locuras hacia los árboles, sus voces resonando en todo el bosque. Mi estómago se retorció en un nudo enfermo cuando el reflector aterrizó en nuestro campamento. Las personas en el camión se volvieron locas, tocando la bocina, gritando y vociferando. Empujé a Shelby hacia abajo, susurrándole que se quedara oculta y agachada. Si algo sucedía, le dije que se metiera en la camioneta, cerrara las puertas y se fuera. ¿Qué?, respondió ella en pánico. Mis instrucciones eran cortas y ominosas, pero no tenía tiempo de explicar. Si algo se volvía peligroso, su única opción era arrancar y buscar ayuda en otro lugar. Me acerqué al camión e intenté calmar el caos. ¿Qué quieren?, grité. La respuesta fue inmediata. Varios hombres, todos aparentemente borrachos o drogados, salieron del camión y me rodearon. ¿Pagaste tus tarifas de campamento?, uno balbuceó con los ojos vidriosos. ¿Te registraste con los encargados del campamento?, dijo otro. Apenas pude responder ¿qué?, ya que sus preguntas realmente me tomaron por sorpresa. ¿Quién dijo que podías acampar aquí? Tienes que pagar tus tarifas, repetían. Para entonces podía oler la cerveza y el whisky emanando de todos ellos. Podía ver la inseguridad en su forma de caminar. No había un ápice de razón o sobriedad entre estos tipos, solo eran unos borrachos problemáticos del bosque. Probablemente vivían cerca y pasaban su tiempo libre acosando a los visitantes de fin de semana y a los forasteros. El área está abandonada. La puerta estaba completamente abierta, no tengo que pagar ninguna tarifa, expliqué. Oh, tú haces las reglas, me interrumpió uno de ellos. Oigan, este imbécil está a cargo aquí. Todos comenzaron a gritar y vociferar de nuevo y en ese momento comencé a agitarme. Estaba confundido, pensando que estaban afiliados de alguna manera con el campamento. Pero al mirar los edificios abandonados y el terreno cubierto de maleza, estos tipos debían estar haciendo algún tipo de estafa. He avisado a la policía, mentí rápidamente. El servicio forestal está en camino. ¿Y por qué no mentir? Estos tipos estaban haciendo su propio truco, así que la única acción razonable era hacer uno propio, la verdad no importaba.
No iba a dejarme intimidar fuera de mi campamento y, sin duda, no iba a entregar dinero solo para que me dejaran en paz. Si las cosas se ponían feas, estos idiotas iban a ser derribados. La respuesta fue una lata de cerveza arrojada a mi cara, golpeándome justo en el ojo. Me tambaleé agarrándome la cara mientras el camión se alejaba rugiendo en la oscuridad. El resto de la noche los escuchamos correr alrededor de la montaña, sus risas y gritos resonando entre los árboles. Mi cara se hinchó bastante ya que la lata de cerveza que me arrojaron estaba llena y sin abrir, solo un peso redondo golpeándome directamente en el hueso orbital. Afortunadamente para mí, no se rompió, solo me dejó un ojo negro. A la mañana siguiente, cuando volví con Shelby, la encontré pálida, pero no estábamos muertos, así que volvió a la normalidad en poco tiempo. Reavivamos el fuego para darnos algo de confort. Estábamos demasiado asustados para dormir en la tienda esa noche, temiendo que volvieran y pasaran por nuestro campamento. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Encontramos un montón de latas de cerveza vacías entre los árboles, a solo 9 metros del campamento. Estaba claro que esos tipos raros de la noche anterior nos habían estado observando de cerca también. Mientras empacábamos nuestro equipo, Shelby se volvió hacia mí, sus ojos aún abiertos de miedo. «No puedo creer lo que pasó anoche. Lo siento mucho por tu ojo», dijo. Asentí y respondí. «Gracias, creo que aprendimos una lección». Salimos de ese campamento dejando atrás todos los edificios abandonados y el terror de la noche. El recuerdo de esos ojos enloquecidos y el sonido de su risa maníaca definitivamente se quedará con nosotros para siempre. Hola, me llamo Tom y quiero comenzar diciendo que mi novia y yo somos grandes fanáticos de tu canal. Espero que sigas creando contenido excelente para espectadores y oyentes como nosotros. Soy un contratista eléctrico itinerante, así que he estado en casi todos los estados del país. Pero a menudo mis contratos son solo de unas semanas a unos pocos meses. Así que, cuando los contratos terminan, tengo mucho tiempo libre entre ellos. Una de nuestras actividades favoritas es viajar, obviamente, pero también nos encanta acampar en las zonas más remotas del desierto. Una vez pasamos unos 3 meses solo viajando y acampando en lugares dispersos antes de que yo tomara mi siguiente contrato. Durante este tiempo experimentamos muchos sucesos extraños y definitivamente nos dio muchas historias que contar. Cuando estás constantemente en la carretera y acampando en bosques apartados, supongo que es inevitable encontrarse con personas inusuales y ser casi sometido a algunos eventos inexplicables. Como mencioné antes, tenemos muchas historias de nuestros viajes, pero esta en particular es absolutamente la más escalofriante y todavía arde profundamente en nuestras memorias hasta el día de hoy. Aún me da escalofríos cuando le cuento esta historia a la gente. Lo siguiente es una historia real que nos ocurrió mientras acampábamos en una zona remota del lado oeste de Alabama, en un campamento que mantendré en el anonimato. El año era 2020 y, como puedes imaginar, no era el mejor momento para buscar lugares donde acampar. El COVID-19 causó que muchos negocios cerraran, así como los campamentos. De hecho, esa noche encontramos este campamento porque otros 2 campamentos en esa área ya estaban cerrados. Ya eran más de las 2 a.m. y habíamos pasado toda la noche buscando un lugar donde acampar, pero afortunadamente encontramos este lugar en Google, que supuestamente estaba a solo 20 minutos de distancia. Entramos en el pequeño y adormecido pueblo que rodea esta joya escondida de campamento. Las calles eran sombrías, las casas estaban oscuras. Simplemente tenía esa vibra ominosa. Llegamos a un camino redondeado que rodeaba un lago. También parecía haber una planta de energía en la orilla de la carretera. Continuamos por ese camino hasta que llegamos a las puertas del parque, y para nuestra sorpresa las puertas ya estaban abiertas. Como mencioné anteriormente, era difícil encontrar un campamento abierto debido a la pandemia. Entramos con entusiasmo y comenzamos a buscar un lugar libre para acampar. En la entrada había un baño que era un tráiler, y apareció en mi lado del conductor. La puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Este parque, junto con el pueblo, estaba completamente vacío y oscuro. El parque era un área de camping que consistía en 2 circuitos. El circuito principal, más grande, parecía ser solo para autocaravanas,
El circuito más pequeño parecía ser solo para acampar con tienda de campaña. Mientras conducíamos por el circuito principal, notamos que no había ocupantes, nadie. El clima era agradable y el campamento era gratuito. El parque era hermoso. Esos espacios para acampar estaban junto al lago. Era simplemente bonito. Estábamos confundidos, pero no nos íbamos a quejar de no tener a nadie más allí y tenerlo todo para nosotros. Recorrimos todo el parque para ver todos los lugares antes de conducir por el circuito principal una vez más. Como era tan tarde y el pueblo era tan pequeño, no pudimos encontrar ningún lugar para comer, lo que por supuesto llevó a una conversación hambrienta mientras nos estacionábamos en una losa de concreto. Mientras discutíamos sobre este dilema, comenzó a llover a cántaros de la nada, como una verdadera tormenta micro que experimentarías al caminar en los cañones de Utah. Seguimos discutiendo sobre qué comer mientras nuestro parabrisas era golpeado por las gotas de lluvia, y luego, después de unos minutos, simplemente se detuvo. No se convirtió ni en una llovizna, simplemente se detuvo por completo. Le dije a mi novia: vamos a dar una vuelta por el parque de nuevo hasta la entrada, a ver si encontramos comida en el pueblo y luego regresamos a descansar. Comenzamos a salir del parque, pero la tensión seguía alta y las palabras desagradables seguían intercambiándose. A nuestra derecha vimos un camino de tierra fuera de la ruta que asumimos que salía del parque. Cuando salimos de ese camino de tierra, nos dimos cuenta de que ahora estábamos conduciendo de nuevo en el pavimento, solo que las puertas del parque estaban en el retrovisor y las casas eran las mismas casas que vimos al entrar al parque. Ahora, el coche quedó en un silencio inquietante, ya que la conversación entre ambos se había detenido abruptamente. Estaba casi seguro de que solo había una entrada y una salida del parque. En mi cabeza comencé a darle vueltas a las posibilidades racionales de cómo acabábamos de salir por la puerta del parque, cuando el parque era solo un circuito con una entrada y una salida. Pensé que tal vez estaba realmente cansado. Era una buena excusa si acaso. ¿Cómo no notamos ese camino de tierra la primera vez que condujimos por el campamento? Comencé a expresar mi confusión a mi novia y, para mi horror, ella reflejó los mismos pensamientos, incluso acusaciones infundadas de que debía haberme dormido o algo así. Decidimos dar la vuelta y entrar al parque de nuevo para confirmar que realmente había un camino de tierra que salía del parque y que no estábamos ambos locos. Ahora, al entrar al parque de nuevo, empezamos a notar algunas vistas inquietantes que ambos coincidimos que no estaban allí antes. El baño tráiler que estaba en la puerta de entrada ahora estaba iluminado y la puerta colgaba abierta. Eso era raro. Ambos pensamos que esto no era así hace solo unos minutos. Al continuar por el circuito principal buscando ese camino de tierra que vimos el circuito más pequeño para acampar con tienda a la derecha, que estaba en la ventana del lado del pasajero. En este campamento desatendido había una fogata completamente encendida en el pozo de fuego. ¿No acababa de llover algo feroz y no hay nadie más aquí? ¿Cómo es posible?, me pregunté de nuevo. Mi novia lo reconoció y coincidimos en que era espeluznante y obviamente imposible. Pero ahora ambos comenzábamos a sentirnos asustados. Aún queríamos confirmar que había dos salidas de este parque encantado. Seguimos conduciendo por el circuito principal y pasamos por la losa de concreto donde nos estacionamos brevemente hace unos minutos, y ambos fijamos nuestra mirada en la ventana del lado del pasajero para ver si ese camino de tierra seguía allí, el que nos llevó fuera del parque la primera vez, y para nuestro completo desconcierto, ahora no había nada. Ahora ambos estábamos totalmente confundidos y totalmente asustados. Por loco que suene, se sentía como algún tipo de energía nativa americana que nos asustó del único lugar donde podíamos acampar dentro de un radio de 96,5 kilómetros. Continuamos conduciendo por ese circuito hasta llegar a la puerta de entrada. Ahora no teníamos dónde acampar, pero no íbamos a quedarnos allí ni un segundo más. Aceleramos, o más bien, salimos a toda velocidad por ese largo camino redondeado que rodeaba el lago con la planta de energía. Eché una última mirada nerviosa por el espejo retrovisor hacia la puerta de entrada. Sea lo que fuera que acababa de suceder, no queríamos formar parte de ello. Al día siguiente, hicimos nuestra propia investigación. El río que rodeaba el parque era en realidad un río que bordeaba la tierra Choctaw. Esta tierra era donde ocurrió parte de la remoción de indígenas en la década de 1830. Como mencioné al inicio de mi historia,
Este fue solo uno de nuestros muchos sucesos extraños que nos ocurrieron durante nuestras excursiones de boondocking. Manténganse seguros allá afuera, viajeros. Desde niña siempre me ha fascinado la idea de acampar, la serenidad del aire libre, el sonido de los pájaros y la sensación de estar completamente sumergida en la naturaleza siempre me han atraído. Mis padres solían llevarme a pequeños campamentos cerca de casa, pero nunca había experimentado una verdadera acampada en un lugar remoto. Así que, cuando mi novio, Javier, y yo planeamos un viaje a Brasil, me emocioné al saber que parte de nuestra aventura incluiría una noche de acampada en el bosque tropical. La idea de estar tan cerca de la naturaleza en un país tan exótico era un sueño hecho realidad para mí. No tenía ni idea de que esta experiencia se convertiría en uno de los recuerdos más aterradores de mi vida. Todo comenzó con nuestra llegada a Brasil. Pasamos los primeros días explorando las vibrantes ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, disfrutando de la deliciosa comida local y empapándonos de la rica cultura brasileña. Visitamos las famosas playas, subimos al Cristo Redentor y bailamos al ritmo de la samba en las calles. Todo iba de maravilla. Entonces, el penúltimo día, nos dirigimos hacia un pequeño pueblo cerca de un denso bosque tropical. Habíamos contratado a un guía local llamado Paulo, recomendado por el hotel donde nos alojábamos, para llevarnos de excursión por el bosque y pasar la noche acampando. Paulo parecía amable y conocedor del área, lo cual nos dio mucha confianza. Esa mañana Paulo llegó puntualmente a recogernos en su viejo jeep. Era un hombre de unos 40 años, con una barba descuidada y una sonrisa amplia. Llevaba consigo todo el equipo necesario para la acampada, incluyendo una tienda de campaña, sacos de dormir y utensilios de cocina. Después de cargar nuestras mochilas en el jeep, nos dirigimos hacia el bosque. La carretera estaba bordeada por frondosos árboles, y la música de la selva se escuchaba a nuestro alrededor. La emoción que sentía era indescriptible. Estaba a punto de vivir una aventura inolvidable. El viaje fue emocionante al principio. Paulo nos contó historias sobre la flora y fauna del lugar, y nos mostró algunos sitios impresionantes, mientras conducíamos por caminos cada vez más estrechos y menos transitados. Vimos aves exóticas de colores vibrantes, pequeños mamíferos cruzando la carretera y mariposas gigantes revoloteando por todas partes. Después de aproximadamente una hora de recorrido, llegamos a un claro donde Paulo decidió que acamparíamos esa noche. Era un lugar hermoso, rodeado de altos árboles y con un pequeño arroyo que serpenteaba cerca de nuestro campamento. La luz del sol se filtraba a través del dosel de hojas, creando un juego de sombras que hacía que todo pareciera mágico. Pasamos la tarde explorando los alrededores, recogiendo leña y preparando el campamento. Todo parecía perfecto. Paulo nos enseñó a identificar plantas comestibles y nos habló sobre los animales que podríamos encontrar en la noche. Sin embargo, a medida que caía la noche noté que Paulo empezaba a comportarse de manera extraña. Sus bromas y risas se volvieron más forzadas, y su mirada, que antes era amigable, comenzó a parecerme inquietante. Intenté ignorar estos pensamientos diciéndome que probablemente estaba siendo paranoica debido a la emoción del viaje. Después de la cena nos sentamos alrededor del fuego a charlar. Paulo nos contó algunas historias sobre su vida en el pueblo y cómo había comenzado a trabajar como guía. Pero había algo en su tono y en la manera en que nos miraba que me hizo sentir incómoda. Javier también parecía haber notado el cambio en su comportamiento, porque comenzó a lanzar miradas de preocupación en mi dirección. Paulo comenzó a hacer preguntas personales, indagando sobre nuestras familias, y si alguien sabía exactamente dónde estábamos. Esto elevó aún más nuestra inquietud. Cuando la conversación empezó a decaer, Paulo se levantó y anunció que iba a buscar más leña para mantener el fuego encendido durante la noche. Algo en la manera en que lo dijo me puso en alerta. Había un tono autoritario en su voz que no había notado antes. Después de que se alejara, Javier y yo aprovechamos la oportunidad para discutir nuestras preocupaciones. El silencio del bosque, interrumpido solo por el canto de los insectos nocturnos, hacía que cada susurro pareciera más fuerte. «Alma, ¿has notado cómo ha cambiado su comportamiento?», me preguntó Javier en voz baja. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí, algo no está bien. Creo que deberíamos mantenernos alerta».
Decidimos revisar el jeep de Paulo mientras él estaba fuera. Tal vez encontraríamos alguna explicación para su comportamiento extraño. Caminamos sigilosamente hacia el vehículo, asegurándonos de que Paulo no nos viera. Javier abrió la puerta del jeep y comenzamos a buscar. La cabina del jeep estaba desordenada, con mapas esparcidos por todas partes y herramientas diversas en el asiento trasero. Lo que encontramos nos heló la sangre. Dentro del jeep había un maletín que contenía cuchillos, sogas, cinta adhesiva y otros elementos que no tenían sentido para un simple viaje de acampada. Había también una cámara con varias cintas, algunas con etiquetas que indicaban fechas recientes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y miré a Javier con ojos llenos de pánico. Javier encontró también una pequeña libreta con notas en portugués, algunas de las cuales parecían describir rutas y lugares específicos en el bosque. ¿Qué hacemos?, susurré, mi voz temblando de miedo. Javier cerró el maletín y lo volvió a colocar en su sitio. Tenemos que salir de aquí, Alma. No podemos esperar a averiguar cuáles son sus intenciones. Regresamos al campamento y comenzamos a empacar nuestras cosas lo más rápido y silenciosamente posible. La adrenalina me impedía pensar con claridad, pero sabía que teníamos que movernos rápido. Justo cuando estábamos a punto de terminar, escuchamos los pasos de Paulo acercándose. Podíamos ver la luz de su linterna moviéndose entre los árboles. ¿Qué están haciendo?, su voz sonó desde la oscuridad. Su tono era una mezcla de confusión y sospecha. Javier y yo nos quedamos paralizados por un momento, pero luego él dio un paso adelante tratando de mantener la calma. Paulo, hemos decidido que es mejor volver al pueblo. Nos hemos dado cuenta de que no estamos preparados para acampar aquí. Paulo se acercó más. Su expresión era indescifrable bajo la tenue luz del fuego. ¿Volver al pueblo ahora? Es demasiado peligroso. Deberían quedarse hasta la mañana. Lo sentimos, pero realmente creemos que es mejor irnos ahora. Insistí, tratando de no mostrar el miedo en mi voz. Hubo un tenso silencio mientras Paulo nos miraba. Finalmente asintió lentamente. Como quieran, los llevaré de vuelta. Nos sentimos aliviados por un momento, pero la sensación de peligro no desapareció. Mientras Paulo apagaba el fuego, Javier me susurró que mantuviera la guardia alta y que estuviera lista para correr si era necesario. Caminamos de regreso al jeep en un silencio tenso. Paulo nos observaba de reojo, y yo no podía sacarme de la cabeza la imagen del maletín con los cuchillos y las sogas. Nos subimos al jeep y comenzamos el viaje de regreso. El ambiente dentro del vehículo era opresivo, la tensión palpable. Paulo no decía una palabra, sus ojos fijos en el camino oscuro. Cada bache en el camino hacía que mi corazón saltara, temiendo que en cualquier momento pudiera hacer algo. Javier y yo manteníamos nuestras manos cerca, listos para reaccionar si la situación lo requería. Después de lo que parecieron horas, finalmente vimos las luces del pequeño pueblo a lo lejos. Fue un alivio indescriptible. Cuando llegamos a la entrada del pueblo, Paulo se detuvo y se volvió hacia nosotros. «Aquí es donde los dejo», dijo, su voz fría. Javier y yo nos bajamos rápidamente del jeep, agradeciendo a Paulo con palabras apresuradas antes de alejarnos de él. Caminamos rápidamente hacia el hotel sin mirar atrás. No dijimos una palabra hasta que estuvimos seguros dentro de nuestra habitación, con la puerta cerrada con llave. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos, hablando en susurros y tratando de entender lo que había pasado. Al día siguiente decidimos no contarle a nadie del hotel sobre nuestra experiencia, temiendo que no nos creyeran o que Paulo pudiera enterarse de alguna manera. Los días siguientes en Brasil fueron tranquilos, pero el miedo de aquella noche nunca nos abandonó. Pasaron los años y aunque nunca volvimos a ver a Paulo, la experiencia nos dejó marcados. Sin embargo, la curiosidad nos llevó a regresar a Brasil unos años después. Durante nuestra estancia, escuchamos una historia similar de una pareja que había tenido una experiencia trágica en el mismo bosque. Ellos no habían tenido tanta suerte como nosotros. Nos contaron que la pareja había desaparecido y que sus cuerpos habían sido encontrados días después, en circunstancias horribles. Los detalles coincidían demasiado con nuestra experiencia, y la noticia nos dejó helados. Fue entonces cuando entendimos lo cerca que estuvimos de un destino similar. Nos contaron que los cuerpos mostraban señales de tortura y que la policía nunca logró capturar al responsable.
La comunidad local estaba aterrorizada y habían dejado de frecuentar esa zona del bosque. Esa noche, mientras escuchábamos el relato, Javier y yo nos miramos, ambos conscientes de lo afortunados que habíamos sido de escapar esa madrugada. Aunque nuestra pasión por la acampada nunca se desvaneció por completo, desde entonces hemos sido mucho más cautelosos, recordando siempre que no todos los que se cruzan en nuestro camino tienen buenas intenciones. Siempre investigamos a fondo a los guías y los lugares antes de aventurarnos, y nunca volvemos a un lugar donde hayamos tenido una experiencia negativa. Manténganse seguros, viajeros, y siempre sigan sus instintos. A veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de fantasmas. Cada vez que salgo a una nueva aventura, recuerdo aquella noche en el bosque de Brasil y agradezco estar viva para contar la historia. Desde que tengo memoria, mi mejor amiga Clara y yo hemos sido inseparables. Nos conocimos en el jardín de infantes y, desde ese momento, hemos hecho todo juntas. Ya fueran fiestas de pijamas, viajes familiares o simplemente pasar la tarde charlando en el parque, Clara siempre ha sido mi confidente y compañera en todas las aventuras. Compartíamos sueños, risas y lágrimas. No había secreto que no compartiéramos, ni aventura que no quisiéramos vivir juntas. Así que, cuando surgió la oportunidad de ir a acampar por primera vez, ambas estábamos llenas de entusiasmo y anticipación. Jamás imaginamos que esta experiencia se convertiría en la más oscura de nuestras vidas. Todo comenzó con una simple idea: pasar unos días en el bosque con algunos amigos de la secundaria, antes de empezar nuestro último año. La idea de desconectar de la tecnología, rodearnos de la naturaleza y crear recuerdos inolvidables sonaba perfecta. Junto con nosotros iban a acampar Javier, Lucas, Sofía y Natalia. Eran amigos de confianza, y todos compartíamos el amor por la aventura. Planeamos todo con detalle, desde las comidas hasta las rutas de senderismo que íbamos a tomar. Estábamos emocionados y no podíamos esperar para embarcarnos en esta nueva aventura. El primer día del campamento fue todo lo que habíamos esperado y más. Llegamos al bosque por la mañana y montamos nuestras tiendas cerca de un claro con una vista impresionante de las montañas. Pasamos el día explorando los alrededores, nadando en un pequeño lago cercano y disfrutando de la compañía mutua. La noche llegó con risas alrededor de la fogata, compartiendo historias de terror y asando malvaviscos. Clara y yo nos mirábamos y sonreíamos, sabiendo que este era solo el comienzo de una gran aventura. El cielo estrellado parecía prometer noches llenas de magia y momentos inolvidables. Los días siguientes fueron igualmente maravillosos. Hicimos largas caminatas, vimos ciervos al amanecer y disfrutamos de la paz y tranquilidad que solo el bosque puede ofrecer. Sin embargo, noté que algo empezaba a cambiar en Clara. Inicialmente era sutil, se reía menos, se quedaba en silencio durante las conversaciones y parecía estar siempre perdida en sus pensamientos. Intenté preguntarle si estaba bien, pero ella siempre respondía con un sí, poco convincente, seguido de una sonrisa forzada. Pensé que tal vez solo estaba cansada o necesitaba un poco de tiempo para sí misma. Las noches comenzaron a ser inquietantes. Clara empezó a evitar comer con nosotros, diciendo que no tenía hambre o que se sentía cansada. La noté cada vez más retraída, y aunque mis intentos de hablar con ella se hicieron más frecuentes, ella se cerraba más. Una noche, mientras todos estábamos alrededor de la fogata, Clara se excusó y se fue a la tienda temprano. Me levanté para seguirla, pero Javier me detuvo, sugiriendo que tal vez necesitaba un tiempo a solas. Contra mi instinto acepté su consejo, pensando que quizá era solo un mal día. Sin embargo, no pude evitar sentir una creciente inquietud en mi interior. A la mañana siguiente, Clara estaba aún más distante. Se sentaba sola mirando fijamente el suelo, sin decir una palabra. Sus ojos tenían una sombra que nunca había visto antes. Empezaba a preocuparme seriamente, pero cuando volví a insistirle sobre lo que le pasaba, su respuesta fue la misma. Estoy bien, solo estoy un poco cansada. Decidí no presionarla más por temor a alejarla. Pensé que tal vez, con un poco de tiempo, se abriría y me contaría lo que estaba pasando. Sin embargo, la preocupación seguía creciendo en mi pecho. Esa noche todos fuimos a dormir temprano.
Estábamos agotados después de un largo día de caminata. Sin embargo, el cansancio no me permitió dormir profundamente. Me desperté varias veces durante la noche, sintiendo una inquietud que no podía explicar. En una de esas ocasiones, vi a Clara sentada fuera de la tienda, mirando hacia la oscuridad del bosque. Me acerqué a ella, preocupada, pero ella solo me miró con ojos vacíos y me dijo que volviera a dormir. Su tono era distante, casi como si no estuviera realmente allí. A la mañana siguiente, cuando desperté, Clara no estaba en su saco de dormir. Al principio pensé que tal vez había ido a dar un paseo temprano para despejar su mente, pero cuando salí de la tienda la encontré aún dentro del campamento. Estaba acostada en el suelo, inmóvil. Mi corazón se detuvo por un segundo. Corrí hacia ella llamando su nombre, pero no hubo respuesta. La sacudí. Intenté despertarla, pero era inútil. Clara no se movía. Mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían. Grité por ayuda, despertando a todos. Javier, Lucas, Sofía y Natalia salieron corriendo de sus tiendas, sus rostros llenos de confusión y miedo. Intentamos reanimarla, pero no había nada que pudiéramos hacer. Clara se había ido. Mientras revisábamos sus cosas, encontramos una nota escrita apresuradamente en su diario. No pude evitar leerla con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. En la nota, Clara confesaba que había sido abusada por 3 de nuestros compañeros de campamento durante una de las primeras noches. No había podido soportar el dolor y la vergüenza, y decidió que ya no quería seguir viviendo. Todos quedamos en shock. La noticia nos golpeó como una tonelada de ladrillos. Nunca habíamos sospechado nada. Pensar que algo tan horrible había ocurrido mientras estábamos allí, y que Clara había estado sufriendo en silencio, era devastador. Empezamos a recoger nuestras cosas en un silencio sepulcral, tratando de entender lo incomprensible. Sabíamos que teníamos que regresar al pueblo más cercano y buscar ayuda, pero cada paso que dábamos se sentía como una eternidad. Mientras caminábamos de regreso, me sentía abrumada por la culpa y la tristeza, como no había notado lo que le estaba pasando a mi mejor amiga, como no pude protegerla. Mientras revisaba mi teléfono en busca de señal para llamar a la policía, vi un mensaje en el celular de Clara que nunca se había enviado. El mensaje estaba dirigido a mí y explicaba lo que había sucedido. Decía que había intentado decírmelo, pero no había encontrado el valor para hacerlo. Le pedía perdón por dejarme y expresaba su amor por todos nosotros. Ese mensaje me rompió el corazón. Supe que nunca podría perdonarme por no haber estado allí para ella cuando más lo necesitaba. La noticia de la muerte de Clara y la verdad detrás de su suicidio se extendió rápidamente cuando regresamos. La comunidad escolar quedó devastada. Los 3 responsables fueron arrestados y enfrentaron cargos severos. Sin embargo, nada de eso pudo devolverme a mi mejor amiga. La pérdida y el dolor eran insoportables. Todos los que la conocieron quedaron marcados por su partida. Las conversaciones en los pasillos del colegio eran susurros llenos de incredulidad y tristeza. Nadie podía entender cómo algo así había sucedido sin que nadie se diera cuenta. Con el tiempo aprendí a vivir con el dolor, pero nunca lo superé. Cada vez que recuerdo esos días en el campamento, siento un nudo en el estómago y un dolor profundo en el corazón. Clara siempre será una parte de mí, y su historia es una que nunca olvidaré. Aunque fue una experiencia traumática, aprendí la importancia de estar atenta a las señales de aquellos que amamos y de nunca dar por sentado que alguien está bien solo porque dice estarlo. La culpa me acompaña cada día, pero trato de honrar su memoria siendo más atenta y presente para quienes me rodean. Nuestra aventura en el bosque de Estados Unidos no solo fue una lección de vida para mí, sino también un recordatorio de que siempre debemos estar ahí para nuestros amigos, especialmente cuando más nos necesitan. La memoria de Clara vive en mis pensamientos, y su historia es una que compartiré con la esperanza de que nadie más tenga que pasar por lo que ella sufrió en silencio. Los momentos felices que compartimos son ahora un tesoro que guardo con mucho cuidado, recordando su risa y su alegría antes de que la oscuridad la consumiera. Desde aquella trágica experiencia, mis relaciones han cambiado. Soy más consciente de las emociones de mis amigos, más dispuesta a preguntar y a escuchar. He aprendido a no ignorar los signos de sufrimiento, a no subestimar el poder de una conversación honesta. Clara me enseñó, a través de su dolor, la importancia de ser un verdadero amigo,
de estar presente no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles. Su pérdida me ha hecho valorar más cada momento, cada sonrisa, cada lágrima compartida. A lo largo de los años, he encontrado consuelo en apoyar a otros que han pasado por experiencias similares. He trabajado con organizaciones que ayudan a víctimas de abuso, y he contado la historia de Clara en numerosos foros y charlas. Mi objetivo es crear conciencia, evitar que otras personas sufran en silencio. Cada vez que comparto su historia, siento que su memoria sigue viva, que su dolor no fue en vano. Clara sigue siendo una luz en mi vida, una fuerza que me impulsa a hacer el bien, a luchar por la justicia y el apoyo a quienes más lo necesitan. Con el paso del tiempo, la vida continuó, aunque con una nueva perspectiva. Cada pequeño logro, cada paso hacia adelante, lo hacía en honor a Clara. Me gradué de la secundaria con honores y, durante la ceremonia, no pude evitar pensar en cómo habría sido si ella estuviera allí, celebrando conmigo. Decidí dedicar mis estudios universitarios a la psicología, con la esperanza de ayudar a aquellos que se encuentran en situaciones difíciles, como la que Clara enfrentó. En la universidad, me involucré activamente en grupos de apoyo y en campañas de concienciación sobre el abuso y la salud mental. Conocí a personas increíbles que compartían mi pasión por hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Estas experiencias no solo me ayudaron a sanar, sino que también me dieron un propósito renovado. Unos años después regresé al lugar donde todo había sucedido. Sentí que necesitaba enfrentar mis miedos y cerrar ese capítulo de mi vida. Javier, Lucas, Sofía y Natalia me acompañaron. Aunque la experiencia nos había cambiado a todos, nos manteníamos unidos por el recuerdo de Clara. Llegar al bosque fue una experiencia agridulce. Los recuerdos de aquellos días felices se mezclaban con el dolor de la pérdida. Caminamos hasta el claro donde habíamos acampado por última vez, y allí, en silencio, recordamos a Clara. Colocamos una placa con su nombre y unas palabras en su memoria. Cada uno compartió un recuerdo especial, una anécdota que mostrara la luz que Clara había sido en nuestras vidas. Lloramos y reímos, dejando que las emociones fluyeran libremente. Mientras estábamos allí, una pareja de campistas se nos acercó. Eran locales y habían oído hablar de nuestra historia. Nos contaron que, desde entonces, se habían implementado medidas de seguridad adicionales en el campamento y que la comunidad se había unido para apoyar a las víctimas de abuso. Escuchar esto me llenó de esperanza. Clara no había muerto en vano. Su historia había tocado a muchos y había provocado un cambio positivo. Mientras conversábamos, la mujer nos contó una historia similar a la nuestra. Una joven había llegado al campamento unos años después de nuestra tragedia. Ella también había sido víctima de abuso, pero gracias a las nuevas medidas y al apoyo de la comunidad, había encontrado la ayuda que necesitaba. La historia de esta joven me conmovió profundamente y me recordó que, aunque no pude salvar a Clara, aún podía hacer una diferencia en la vida de otros. Esa noche, al regresar al hotel, me sentí más en paz que nunca. Sabía que el dolor de perder a Clara nunca desaparecería por completo, pero también entendí que su memoria me había convertido en una persona más fuerte y compasiva. Sus últimas palabras en aquel mensaje no enviado seguían resonando en mi mente, impulsándome a seguir adelante, a luchar por la justicia y el bienestar de quienes me rodean. Cada día es un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para hacer el bien. Clara sigue siendo una parte esencial de mi vida, una fuente constante de inspiración. Cada vez que me encuentro con alguien que necesita ayuda, pienso en ella y en lo que hubiera querido que yo hiciera. Su memoria es una luz que guía mis acciones y decisiones, recordándome siempre la importancia de la empatía, la compasión y el apoyo incondicional. Al mirar hacia el futuro, tengo grandes esperanzas y sueños. Quiero abrir un centro de apoyo para víctimas de abuso, un lugar donde puedan encontrar la ayuda y el consuelo que necesitan. Quiero que la historia de Clara llegue a tantas personas como sea posible, no solo para honrar su memoria, sino también para prevenir que otras personas sufran en silencio. A través de mi trabajo, espero crear un legado que refleje la bondad y el amor que Clara siempre mostró. Nuestra amistad fue un regalo invaluable, y aunque su pérdida dejó un vacío enorme, su vida y su historia siguen teniendo un impacto profundo. Cada día me esfuerzo por vivir de una manera que honre su memoria, ayudando a aquellos que más lo necesitan y luchando por un mundo más justo y compasivo.
El viaje a aquel campamento en el bosque de Estados Unidos cambió nuestras vidas para siempre. Lo que comenzó como una simple aventura entre amigos se convirtió en una experiencia que nos enseñó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de estar presentes para quienes amamos. A través del dolor y la tragedia, aprendimos lecciones valiosas sobre la resiliencia, el amor y la solidaridad. Cada vez que narro la historia de Clara, lo hago con la esperanza de que su legado inspire a otros a actuar, a escuchar y a apoyar a quienes están sufriendo. Porque, al final del día, todos tenemos el poder de marcar una diferencia, de ser una luz en la oscuridad para aquellos que más lo necesitan.